Nosotras aspiramos a que las grandes empresas paguen en impuestos lo que les corresponde. En Sumar, apostamos por una estrategia a favor de la igualdad porque las clases altas y poderosas no nos necesitan para nada. El objetivo fundamental de esta proposición no de ley es el fomento del empleo en el sector privado, pero un empleo de calidad y estable. Pero para ello es necesario, con carácter previo, poner en valor y reconocer el papel determinante que desempeña el sector empresarial en nuestro país, como motor de desarrollo económico y generador de empleo de calidad. Sin empresas no hay trabajo. Es evidente que hay que impulsar el desarrollo económico. La situación actual en relación a las políticas del Gobierno. En los últimos 5 años, recordamos, nuestro tejido productivo está constituido por el 98% de pymes y de autónomos, que en los últimos 5 años cada vez pagan más impuestos, más cotizaciones sociales, más costes de producción y tienen más burocracia administrativa. Este Gobierno cada vez pone más trabas a las empresas y esto ha motivado claramente una caída de las inversiones extranjeras y también de destrucción de las empresas. La mayoría de las empresas nuevas se establecen en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que ha adoptado incentivos para favorecer la inversión y el emprendimiento. Y esto se ha traducido claramente en un aumento de las empresas y de los autónomos en estos territorios y se ha liderado la creación de empleo en estas comunidades autónomas. Por el contrario, las políticas del Gobierno han generado inseguridad jurídica y desconfianza, y ello ha llevado a un deterioro progresivo del tejido empresarial. Tenemos que decir que, de acuerdo con los códigos de cuenta de cotización de la Seguridad Social, hay 89.648 empresas cotizantes menos desde el 2018 a la fecha actual. Nos preguntamos, ¿cuántos empleos se han perdido como consecuencia de la destrucción de estas empresas? Además, las empresas españolas son las únicas que han bajado productividad en los últimos 5 años en la Unión Europea, un 1,9, frente al incremento medio del 1,2 de todos los países de la Unión Europea. Y esto se ha producido precisamente por estas políticas económicas del Gobierno fallidas, que provocan incertidumbre y falta de previsibilidad, dando lugar a un estancamiento y a una ralentización en la creación del empleo. No puede crearse solamente empleo en el sector público en detrimento del sector privado. Esto es lo que ha ocurrido, de acuerdo con la EPA, en el cuarto trimestre del 2023. Se destruyen 77.600 empleos privados y se crean 58.600 empleos en el sector público. Hay que decir que se ha cumplido el máximo de la serie histórica de la EPA en el sector público. Es decir, el sector empresarial privado es irreemplazable e insustituible. El Gobierno ha aumentado de forma desmesurada el gasto en el sector público en el cuarto trimestre del año 2023. Ha supuesto un 4,2% del Producto Interior Bruto y ha puesto en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas. El empleo público no es el que puede sostener el crecimiento del mercado laboral. Esto solamente puede hacerlo el sector empresarial privado. Por ello, ante esta situación, se proponen una serie de medidas en esta proposición no de ley. En primer lugar, reconocer y valorar la importancia del sector empresarial como generador de empleo. Es el sector privado el que tiene que servir de motor de la economía y hay que establecer un marco legal adecuado para impulsar su crecimiento. No podemos olvidar que supone un 86% del PIB y que además genera más del 80% del empleo en nuestro país. Hay que cesar el ataque a las empresas y también la demonización del sector, porque los empresarios y trabajadores no están en una constante lucha de clases y porque no hay que generar un conflicto permanente entre ellos. Hay que buscar un equilibrio en la ecuación. Cuanto más empleo se genere, cuanto más desarrollo económico, más empleo y cuanto más se mejore la posibilidad de crear empresas, más empleo de calidad para los trabajadores. Por tanto, hay que dejar de atacar al sector empresarial. Por ejemplo, últimamente se atacó a la hostelería con relación a los horarios sin ni siquiera contar con la opinión del sector. Basta ya de considerar a las empresas como si fueran el problema de todo. Hay que recuperar el diálogo social completo entre todos los agentes sociales. La ministra de Trabajo nos tiene acostumbrados a adoptar numerosas medidas que afectan a la estructura del mercado laboral sin contar con la patronal y rompiendo la negociación colectiva, de forma unilateral, a golpe de reales decretos leyes. Así lo hemos visto, como por ejemplo con la reducción de jornada, que la tiene ya acordada y pactada en el pacto de investidura, o bien con la subida del salario mínimo interprofesional, que ya ha anunciado, sin contar con la opinión de las empresas. Hay que analizar las causas por las que el colectivo autónomo no termina de repuntar y hay que adoptar medidas que favorezcan el desarrollo de su actividad. Hay que crear más y mejores empleos mediante una estrategia que garantice y que integre la capacidad de adaptación de las empresas y los trabajadores, promoción de la empleabilidad y mayores oportunidades de formación y desarrollo del talento.
Tenemos que apostar por una recualificación profesional, una formación profesional para el empleo que se adapte a las necesidades de las empresas. Y hay que, por supuesto, incrementar la productividad de los empleados. Las empresas cada vez tienen más dificultad para atraer talento y para poder contratar personal cualificado. Por último, hay que adoptar medidas de fomento de la contratación para empresas, pero de personas que pertenezcan a colectivos de atención prioritaria. Es decir, hay que desarrollar políticas de empleo inclusivas. Finalmente, cualesquiera otras medidas orientadas a fomentar el empleo estable y la calidad en el sector privado. Nada más. Porque pedirle al Gobierno que cesen sus continuos ataques, sobre todo del Ministerio de Trabajo, hacia el sector productivo, el sector privado, es complicado. Y es que lo que estamos viendo es que las políticas de Pedro Sánchez y de la ministra Yolanda Díaz lo que hacen es atacar y criminalizar el sector privado y sectores productivos como el sector servicios, muy necesarios en algunas regiones, como puede ser en la provincia de Alicante, donde es el sector que lidera el empleo. Tenemos que ayudar a la contratación. Por eso, desde Vox, una de las enmiendas que presentábamos y que ya hemos presentado en nuestras PNLs es la bonificación del 100% en los contratos del primer año y el 50% en el segundo año, sea la edad que sea. Porque, señorías, por mucho que la señora Díaz nos quiera engañar a todos, lideramos el paro total en Europa, lideramos el desempleo juvenil, lideramos el paro de los mayores de 45 años y lideramos el desempleo femenino. Son datos catastróficos. Y el Fondo Monetario Internacional, que a ustedes tanto les gusta recurrir según de los datos, ya ha dicho que España tardará décadas en bajar del 11% de desempleo. El 11% significa prácticamente el doble de la media europea. Son unos datos catastróficos. Y cualquier dato que ustedes quieran maquillar con contratación pública, como con los contratos fijos discontinuos que nos quieren vender, lo que están demostrando una vez más es que están atacando la prosperidad de las familias, sobre todo de las clases medias, trabajadoras más humildes, porque el INE lo recoge así. Según el propio INE, cada año los trabajadores trabajan menos horas porque se ven abocados a trabajos precarios con pocas horas, y lo que le provoca que tengan que tener más de un empleo para poder llegar a final de mes. Y las familias españolas están pasándolo muy mal. Hemos estado hablando antes de la pobreza. España lidera la pobreza infantil y juvenil. Esos son los hitos de Pedro Sánchez, esos son los hitos del Partido Socialista. Liderar en Europa la pobreza infantil y juvenil, por mucho que quieran maquillar los datos. El sector productivo español necesita de los estímulos necesarios para volver a la senda del crecimiento económico que provoque mejores empleos y, sobre todo, provoque que nuestros jóvenes se vean por fin recompensados el esfuerzo de estudiar y conseguir trabajar de lo que han estudiado, emanciparse y formar una familia, algo que ustedes les están negando con sus políticas. El sector primario, el sector secundario, sectores productivos, todo el sector privado es necesario, porque no podemos generar riqueza sin estos sectores. No son el enemigo, son el aliado, y ya se lo dije una vez, son los auténticos creadores de empleo, nuestros autónomos, los principales empleadores en España. Y esos son los auténticos héroes, no ustedes, que no paran de ponerle palos a las ruedas, y mucho menos la señora Díaz, que lo único que hace es mentir, manipular e insultar la inteligencia de los trabajadores y reírse de la precariedad de las familias españolas. Proposición no de ley relativa a fomentar el empleo en el sector privado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus términos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 12 más 3, 15, más 2, 17. ¿Abstenciones? Por 18 votos a favor, 17 en contra, 2 abstenciones, queda aprobada. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.